Este programa incluye escenas no aptas para menores de edad, así como el lenguaje explícito que puede ser ofensivo para algunas personas. ¿Sabía usted que los movimientos pentecostales están en auge? Pero, ¿qué son estos movimientos religiosos? Yo soy Bernardo Barranco, está usted en Sacro y Profano, el ascenso de los pentecostales. El ascenso de los movimientos pentecostales y neopentecostales es una realidad en toda América Latina y un fenómeno poco conocido. En Brasil, tan solo la Iglesia Universal del Reino de Dios cuenta ya con más de 4 millones de adherentes. En Centroamérica su crecimiento es geométrico y en México, según el último censo, de las 8.400.000 personas que se identificaron como protestantes evangélicas, el 22% son abiertamente pentecostales o neopentecostales. ¿Pero qué es pentecostal? Es un concepto que se refiere a aquellas iglesias derivadas especialmente del metodismo, cuyos orígenes se sitúan en el inicio del siglo XX. Los neopentecostales forman grupos que coexisten con los pentecostales, pero con una identidad que tiene variantes. Tienen en común una concepción sobrenatural frente a su vida religiosa, con énfasis en la búsqueda de revelaciones directas de Dios, curas milagrosas para enfermedades y una batalla espiritual intensa entre las fuerzas espirituales del bien y del mal, que dicen tener consecuencias directas en la vida diaria. Afirman contemporaneidad de los dones del Espíritu Santo, es decir, el don de lenguas, de la interpretación de dichas lenguas, de sanación y de profecía. Según los estudiosos, el neopentecostalismo se conforma de la llamada teología de la prosperidad, es decir, el éxito religioso consiste en que la Iglesia interviene como una sociedad sustitutiva de la participación social. Los movimientos religiosos se convierten en un refugio de sectores populares de escasos recursos. En el contexto de la sociedad contemporánea excluyente y agresiva, el pentecostalismo se presenta como un cuestionamiento de esa realidad y a la vez como un espacio de agregación social, de protección y de resguardo emocional. En México existe un gran número de iglesias pentecostales y neopentecostales. Algunas de estas son la Iglesia del Séptimo Día, Casa sobre la Roca, La Luz del Mundo y Pare de Sufrir, que compra diariamente los espacios televisivos de gran penetración entre el público para hacer proselitismo y difundir sus enseñanzas. Podemos afirmar que en América Latina hay una verdadera mutación religiosa de la cual muy poco se habla. Y es el ascenso de movimientos pentecostales con diferentes características, que será el tema que Sacro y Profano va a abordar. El ascenso y sobre todo nuevas percepciones religiosas, no solamente en México, sino también en América Latina. Y para ello tenemos al pastor Adoniran Gagiola, muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos con nosotros a Leopoldo Cervantes. Muchas gracias, Leopoldo, por estar acá. Y sin más, comenzamos preguntándote, tú que eres un estudioso en el tema, ¿qué es el pentecostalismo? ¿Qué son los neopentecostalismos? ¿Cómo han crecido en América Latina? Me gustaría empezar distinguiendo entre lo que es el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Se conoce como pentecostalismo a un movimiento de renovación que surge al interior de comunidades, me parece, marginadas de manera simultánea a principios del siglo pasado, tanto en Europa Oriental, lo que era después la Unión Soviética, Estados Unidos, África, Chile, en México prácticamente. Este es un movimiento que tiene como propósito recuperar algunas de las prácticas de la iglesia primitiva, especialmente las que tienen que ver con la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Enfatiza mucho la cuestión de hablar en otras lenguas, angelicales y humanas, idiomas que la persona de por sí no puede hablar, la cuestión de sanidad divina, la cuestión de las profecías, los milagros. El neopentecostalismo, algunos proponen que es resultado o está íntimamente vinculado al informe Rockefeller, cuando alrededor de 1969 Rockefeller hace un viaje por América Latina y propone al gobierno norteamericano que se apoyen otro tipo de expresiones religiosas porque se teme que la Iglesia Católica
influenciada por la teología de la liberación, se esté separando de los intereses norteamericanos. El neopentecostalismo se caracteriza por que utiliza la mercadotecnia para atraer a sus fieles, una liturgia que conlleva mucho de cuestiones artístico-musicales y un control muy férreo de sus miembros. Muy bien, pues hay una primera aproximación. Los primeros indicios son a principios de siglo en América Latina, en Brasil sobre todo, pero su crecimiento sobre todo a partir de los años 60. ¿Qué encuentra la gente en estos movimientos pentecostales y neopentecostales? Leopoldo. Pues encuentra respuesta a muchas de sus dudas existenciales profundas. Encuentra espacios de convivencia que la sociedad habitualmente no les ofrece y sobre todo encuentra un lugar donde puede relanzar el significado de su vida. Lo decía bien Adoniram, desde espacios marginados, espacios comunitarios, ese reencuentro con las verdades de la fe cristiana, recicladas todas estas verdades, todas estas experiencias, son relanzadas de una manera comunitaria distinta, nueva, que les permite agruparse, reagruparse continuamente y también de manera comunitaria, también reorganizar el sentido de misión, renovar profundamente la fe de las comunidades, de los barrios, de las zonas verdaderamente marginales donde estos movimientos crecen. Ciertamente la diferencia que se ha hecho con el neopentecostalismo nos introduce a problemáticas más grandes, porque la presencia de los medios de comunicación, los nuevos usos tecnológicos de la fe y de la religión complican bastante la interpretación de los fenómenos, pero la matriz, vamos a decir, religiosa del pentecostalismo, la vivencial, la de la experiencia, está muy fuerte en estos movimientos. Y de eso determina la manera en que impactan en la sociedad en diferentes núcleos sociales, no necesariamente de clase social pues limitada, sino también en otros espacios, especialmente al hablar ya de carismatismo como otra variación, pues también se puede hablar de otros grupos sociales que no necesariamente son clases subalternas. Pero podríamos decir, Leopoldo, que en general son clases populares. En general sí. El grueso de la base. El grueso de la base lo es. Pues, bueno, hemos tenido una primera aproximación a un fenómeno que realmente es importante. Países como Brasil, indudablemente que la configuración no solamente religiosa, sino también cultural está cambiando. Estamos hablando de más de 30 millones de personas que han cambiado de religión y han encontrado en los movimientos pentecostales espacios. Este es el tema de Sacro y Profano, el ascenso de estos nuevos movimientos religiosos, no solamente en Brasil, estamos hablando también en Centroamérica y por supuesto México no escapa a esta tendencia. En un momento más regresamos con este tema. Decíamos que en América Latina hay cambios importantes en la configuración religiosa del continente. El ascenso de los movimientos pentecostales que acentúan dones, espíritus, tienen percepciones muy importantes y Adoniram nos habías comentado sobre todo del pentecostalismo, pero faltaría redondear más lo que serían los movimientos neopentecostales. Los movimientos neopentecostales no son necesariamente, es mi propuesta, una evolución del pentecostalismo. Utilizan algunas de las características más sentidas del pentecostalismo, como es el establecer puentes entre la realidad que la persona está viviendo y ¿cómo dicen ustedes? Lo santo, en contraste con lo profano. Algunos han dicho que mientras que el pentecostalismo anima en sus creyentes la esperanza, el neopentecostalismo legitima a los que participan de esta profesión, especialmente profesión de fe, especialmente en lo que se refiere a su relación con los demás. Si a mí me bendice Dios, es porque Dios quiere bendecirme a mí. ¿Y quién se opone a Él? Si tú estás pobre, si hay injusticias, es porque Dios lo permite. De esta manera,
se explica que el neopentecostalismo se identifique más con las clases medias, medias altas y hasta con las clases altas. Algunas de las más distinguidas organizaciones neopentecostales, Casa sobre la Roca, tuvo un gran impacto en las clases más altas, porque es un principio de legitimación partiendo de la fe, partiendo de la idea de que Dios viene a legitimar, insisto en ello, pero también viene a proveerme más riqueza, viene a ocuparse más de mis necesidades, porque la intención de Dios es mi prosperidad. Pastor, es uno de los temas que se ha manejado mucho, la famosa teología de la prosperidad, es decir, la inclusión, sobre todo en sectores populares, mientras la sociedad los excluye, estas iglesias les dan un espacio, pero también hay una mejora de la vida económica, trabajo, dejan vicios, hay una serie de actitudes. En la Iglesia Católica también esos movimientos se llaman carismáticos y neocarismáticos, es decir, es como un acento muy particular que se ha extendido. Leopoldo, hay un aspecto fundamental que es en términos de mercado religioso, es decir, en términos de suma cero, entra, pero desplaza al mismo tiempo, irrumpe en el mercado religioso, pero hay otros que se sienten desplazados. Las iglesias protestantes, unas de ellas, su crecimiento ha sido afectado, la propia Iglesia Católica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de las diferentes iglesias ante la irrupción de los pentecostalismos? Bueno, el título mismo de este programa habla bien de esto, ascenso del pentecostalismo, pero también habría que hablar en términos de explosión. A finales de los 60 se volvió muy famoso un libro que decía, cuidado, ahí vienen los pentecostales. Fue como una advertencia al interior del resto del corpus de las iglesias protestantes, del mainstream, de las iglesias principales evangélicas, no solo en América Latina, sino fuera, en relación con ese surgimiento, con esa explosión religiosa, donde muchas cosas que en los protestantismos se habían como reprimido, como restringido, la glosolalia, hablar en lenguas, una de ellas, pero también la sanidad, también la venida del Espíritu Santo entendida como una segunda bendición y otras series de fenómenos, todo eso vino a alterar, digámoslo así entre comillas, la situación de los protestantismos, al grado de que estudiosos foráneos del fenómeno, como en Francia o en Suiza, llegaron a decir, es que el pentecostalismo no es protestantismo, el pentecostalismo es otra cosa, el pentecostalismo es una religión chamánica, el pentecostalismo viene de la religiosidad popular no atendida católica y se llegó al grado de decir que el pentecostalismo es un catolicismo de sustitución. Porque ciertamente ya con el paso del tiempo, esa recepción tan atendida pero con focos rojos, cambió la manera de verlo y ahora se considera casi como una evolución de los protestantismos. Por eso ahora, incluso un teólogo como José Míguez Bonino dijo que el pentecostalismo es ya hoy uno de los rostros del protestantismo latinoamericano. No, indudablemente, su ascenso, su presencia en muchos países tiene fortaleza política, como en Brasil, económica, tiene la segunda gran televisora en Brasil, etc. Dos preguntas. Una es, dinos algunas principales iglesias, y dos, los escándalos. Es decir, llámese Casa sobre la Roca, llámese Pare de Sufrir o la Iglesia del Reino de Dios. ¿Por qué se siguen estos problemas económicos, financieros y sobre todo de poder? Mira, dentro del mundo pentecostal, las iglesias más distintivas son la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la primera que se establece como un movimiento pentecostal en México, después las Asambleas de Dios, la primera un tanto de autogeneración espontánea, mientras que las Asambleas de Dios con un mayor trabajo misionero desde los Estados Unidos. Hay otras iglesias como la Iglesia de Dios, la República Mexicana, los movimientos pentecosteses independientes que son muy numerosos, algunos calculan que tienen cerca de 20,000 centros de reunión, desde templos bien establecidos hasta pequeñas misiones y demás. Por el lado de los neopentecostales se distinguen Casa sobre la Roca, que ya hemos mencionado,
y por su presencia mediática, esta iglesia de origen brasileño que se conoce como Pare de Sufrir. Ambas son iglesias conflictivas, porque promueven la teología de la prosperidad, pero además, tanto en Brasil como en México, hay una identidad con ciertos sectores de poder político, gubernamentales. Y entonces la fe se utiliza como el punto de encuentro para generar adeptos hacia las corrientes ideológicas que estos grupos representan. En Brasil se logró una bancada con diputados, senadores, etcétera, gracias al trabajo de la Iglesia Universal. En México, la cercanía de Casa sobre la Roca con el PAN en el tiempo de Calderón es una de las razones que ha llamado tanto la atención y ha prendido focos de alerta. No, indiscutiblemente que algunas de estas iglesias tienen una vocación política muy clara, como otras iglesias de otras confesiones. La cuestión aquí es hacia dónde el rumbo y sobre todo las características en esta nueva geografía religiosa que se da en América Latina y en México. Vamos a una pausa, está usted en Sacro y Profano. Hemos visto el crecimiento de movimientos pentecostales, neopentecostales con sus diferencias, su irrupción en América Latina y sobre todo aportes, características propias que tienen. Uno de ellas es, hemos visto los escándalos políticos pero también económicos y aquí hay unas dudas muy grandes. A veces se comportan como empresas religiosas y al revés, uno a veces pensaría que son iglesias empresariales. ¿Cuál es tu punto de vista, Leopoldo? Bueno, ya se mencionó lo que se conoce como la teología de la prosperidad, que tiene muchas variantes. Evidentemente, las clases humildes, al escuchar ese discurso, pues son muy estimuladas para subir, para ascender socialmente. Así como se habla del ascenso religioso tal cual del pentecostalismo, se puede pensar y hablar, y el discurso así lo maneja, de que va a haber un ascenso social por pertenecer a determinado grupo religioso. Esa fórmula que has mencionado, que me parece muy buena, cuando las iglesias se comportan como empresas o cuando se puede hablar de empresas religiosas, plantea que las fronteras entre ambas no son claras. El comportamiento mercadológico de las iglesias es indiscutible. El sentir que deben penetrar en diferentes zonas de la sociedad, en diferentes franjas de la sociedad, la conciencia que hay sobre eso es muy clara. Un ejemplo de eso es el mercado musical, donde claramente se diferencian y se distinguen incluso los diferentes géneros musicales para penetrar en las capas de la sociedad y sobre todo definir incluso a los pentecostalismos, neopentecostalismos y otros grupos como un mercado religioso ya bien definido. Por lo tanto, ahí la empresa, incluso las compañías discográficas, han detectado que eso es un nicho de mercado. Al revés también, cuando las iglesias asumen posturas de empresa, se comportan como la iglesia que se mencionó, la Universal del Reino de Dios, pero que no es la única, porque esos énfasis sobre la prosperidad marcan los comportamientos. En otras épocas, en el protestantismo clásico, se hablaba de que había que estudiar la administración eclesiástica, pensando en términos de recursos, de manejo de personal y demás. Ahora, el énfasis que las religiones marcan y trabajan en términos de esa presencia de mercado, pues ya controla mucho de la mentalidad de los grupos. Y es muy interesante, don Irán, porque no solamente son grupos neopentecostales, podemos decir que muchas congregaciones religiosas tienen esta misma actitud empresarial, católicas incluso, pero bueno, es otro tema. Estamos en la recta final. ¿Cuáles serían tus aportes hacia futuro? ¿Qué es lo que están aportando estos movimientos pentecostales en la fe, en la religión de la gente? Yo creo que los movimientos pentecostales siguen aportando un sentido de identidad y un sentido de pertenencia. Al tratarse de grupos marginales, el formar parte de un cuerpo les ayuda a ser ellos. Alguien dijo que el pentecostalismo chileno era la reivindicación de las sirvientas, porque durante el culto no era la sirvienta, era la hermana María, la hermana Teresa, y si quería cantar, todo el mundo se callaba para oírla cantar. O sea, hay una especie de reivindicación social. Pero
lo que está sucediendo ahora es que el neopentecostalismo está permeando a las iglesias pentecostales y a las iglesias históricas y está dándose un cambio en la percepción. Y las iglesias macro, las que se componen de miles de miembros, ya no están aportando ese sentido de identidad, ese sentido de pertenencia. Pero también para finalizar este sector, este momento, yo diría que parte del problema es que mientras los pentecostales representan las 2/3 partes del protestantismo mexicano, no son ellos el rostro del protestantismo mexicano. En este momento el rostro lo están haciendo las iglesias neopentecostales, especialmente como Casa sobre la Roca o como Pare de Sufrir. Tu apunte final, Leopoldo, ¿hacia dónde se dirige la composición religiosa en México, en América Latina? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, hay quien ha dicho, usando una metáfora alimenticia, ¿no?, que los pentecostalismos ya se comieron el campo religioso latinoamericano desde hace mucho tiempo, incluyendo a la Iglesia Católica. Creo que hay algo o mucho de verdad en eso. Yo más bien apuntaría hacia las transformaciones intrínsecas de los propios movimientos pentecostales y neopentecostales. Las nuevas generaciones de militantes de estas iglesias están estudiando en las universidades. Están incluso estudiando, muchos candidatos a ser pastores o pastoras, están estudiando en instituciones donde nunca se hubiera parado un pentecostal. Y están teniendo acercamientos a las teologías contemporáneas, están criticando ya la teología de la prosperidad y otros movimientos y situaciones como la guerra espiritual, que no la hemos mencionado acá, pero esos nuevos pastores o pastoras están ya participando incluso de los movimientos ecuménicos. Hay una transformación adentro mismo, la dinámica de estos movimientos está produciendo nuevos actores, nuevos personajes, nuevas situaciones, nuevas pastorales, incluso nuevas formas de entender la misión. Intrínsecamente eso también va a influir mucho en la manera futura en que estos movimientos sigan presentes en la sociedad, no solo mexicana y tampoco latinoamericana, sino a nivel mundial también. Pues muchas gracias, Adoniran, muchas gracias, Leopoldo, por estar acá presentes, gracias. Aportarnos, y sobre todo un tema que se conoce muy poco, la verdad. Conocemos muy poco y vemos movimientos, vemos algo en la televisión en las noches, con acento brasileño. El hecho es que hay nuevas percepciones religiosas que están emergiendo, son percepciones que están en sectores populares, que aportan nuevos sentidos, arropan, pero también en términos económicos les permiten desarrollarse. Este es un aspecto muy importante. Hay polémicas con algunas de ellas porque tienen una vocación política, otras tienen una vocación más empresarial y ahí se diluye un poco en lo que se llama la famosa teología de la prosperidad. Lucran pues con la fe, con la venta de productos, pero también muchas iglesias lo hacen, es más, casi todas lo hacen. De tal suerte que el futuro en América Latina y en México está ahí planteado. Brasil, un país mayoritariamente católico, hoy está al 64%. América Central, que tenía hasta hace pocos años 90%, hoy está en 50%. Y también gracias al avance de estos nuevos movimientos que seguiremos en su análisis aquí en Sacro y Profano. Muchas gracias por su atención.